Un día, nuestro héroe se despertó con un lagarto en su cama. El lagarto se presentó como Noi y dijo que tenía la misión de proteger a una princesa de un mago malvado que quería destruir el mundo. Noi le pidió a Yuri que le prestara un poco de su fuerza para ayudarlo. Pensando que estaba viendo cosas, Yuri cogió al lagarto y lo echó de casa, y después vio que su vecina lo había visto lanzando al lagarto fuera. Cuando volvió a su habitación, se asustó al darse cuenta de que Noi había vuelto, y al ver que Yuri estaba perdido, el lagarto le pidió que intentara entender lo que estaba pasando. Yuri agarró al lagarto por la cola y le dijo que ese era su espacio, y que como no lo había invitado, debía marcharse. Pero Noi decidió llamar su atención, y Yuri lo echó fuera de nuevo. Después, Yuri se fue al colegio, todavía pensando que tal vez todo aquello era fruto de su imaginación, pero Noi apareció en su hombro, asustándolo tanto que se cayó de la bicicleta. Noi le explicó que ahora estaban conectados y no podían separarse mucho, y más tarde, en clase, la profesora se dio cuenta de que Yuri estaba herido y le preguntó qué había pasado. Se dio cuenta de que solo él podía ver a Noi, así que le contó que había atropellado a un lagarto por la mañana y eso le había hecho caer de la bicicleta. También dijo que el animal ahora se había convertido en un fantasma y lo estaba persiguiendo, y de repente algunas compañeras se acercaron a la profesora, distrayéndola y dándole a Yuri la oportunidad perfecta para escabullirse. Noi le explicó que solo él podía verlo y que, si pensaba que se estaba volviendo loco, mirara su propia mano. Yuri se fijó en un anillo que llevaba en el dedo y se sorprendió al ver que podía controlar un tipo de poder con él. Cuando intentó jugar con ello, la profesora volvió a aparecer, pensando que estaba delirando por la caída, y le pidió que le entregara el trabajo que tenía que entregar. Yuri prometió entregarlo pronto y le preguntó a Noi si había conseguido usar ese poder para manipular el cuerpo de los demás. Noi lo confirmó, y Yuri utilizó su habilidad para levantar la falda de la profesora solo para provocarla. Ella se enfadó mucho e intentó atraparlo, pero él consiguió escapar y se fue a casa. Noi le explicó entonces que tenía dos objetivos principales. El primero era encontrar a la princesa e impedir que el mundo fuera destruido. Yuri no quiso involucrarse y dijo que no le interesaba salvar el mundo y que quería seguir con su vida normalmente. Noi dijo que había otros aliados por allí, pero Yuri, recordando lo que le había dicho su abuelo sobre no meterse con nadie para vivir en paz, decidió que no se involucraría y lo dejaría pasar. Salió a comprar comida y dejó a Noi preguntándose por qué tenía que trabajar con alguien tan miedoso, y de repente, Noi se dio cuenta de que tenía un enemigo cerca. Yuri sintió como si le hubieran apuñalado, pero solo era una sensación, y siguiendo el consejo de Noi, huyó y acabó en un lugar más alto. Agotado, se topó con el monstruo de barro, y Noi le dijo que usara su habilidad para escapar, pero se sorprendió cuando la vecina apareció y golpeó al bicho con un puñetazo. Noi comprendió que ella era la princesa que estaba buscando, y ella se presentó como Samidari. Ella se dio cuenta de que Noi estaba confundido con la cabeza de Yuri, y esa noche, Noi comenzó a entrenar a Yuri para que aprendiera a volar, pero le costó mucho, ya que ese poder dependía en gran medida de su fuerza física, es decir, tendría que entrenar mucho si quería hacerse fuerte. Yuri no estaba seguro de si tenía talento para ser caballero, pero Noi le dijo que salvar el mundo tenía grandes ventajas, y Yuri intentó expulsar al lagarto de una vez por todas, pero Noi se negó y siguió pegado a él, e incluso cuando Yuri fue a cenar, sintió esa extraña sensación por culpa de la criatura del otro día. Pensando en todo lo que había pasado, se dio cuenta de que Samidari tampoco sabía mucho sobre Babel, a pesar de ser princesa. Al igual que él, ella se vio envuelta en esa situación de la nada, y Yuri aún tenía la impresión de conocer a Samidari de algún lugar. En ese momento, su profesora Isame apareció chocando con él. Ella era hermana de Samidari y enseguida le preguntó qué había hecho con su hermana. Samidari le contó que era princesa y que Yuri era una especie de caballero, lo que hizo que Isame sospechara que él estaba influenciando a su hermana. Más tarde, Yuri fue a comer y se sorprendió al ver a Samidari participando en un desafío para ver quién comía más en una tienda de fideos. Al día siguiente, volvió a ver a Samidari en la escuela y ella lo llevó a la azotea para mostrarle un martillo gigante que había en el cielo, diciéndole que era el Biscuit Amer, creado por el mago para destruir el planeta. Fue creado para destruir el planeta como si fuera una galleta, partiéndolo en pedazos, y ella le pidió ayuda a Yuri para impedirlo. Samidari se subió a la reja y saltó, obligando a Yuri a sujetarla, y ella le dijo que él siempre la protegería y que, a cambio, ella lo protegería a él. Le explicó que quería destruir el martillo porque quería destruir el mundo con sus propias manos. De alguna manera, Yuri aceptó ser su compañero y se embarcó en esa misión. Pero entonces escuchó la voz de su abuelo diciéndole que nunca olvidara vivir solo, y cuando se dio cuenta, tenía la cara de Noi pegada a la suya, y rápidamente lo echó fuera. Decidió salir a correr para ponerse un poco más en forma, y allí, en el parque, se encontró con Samidari una vez más. Después de hacer algunas flexiones, Yuri ya estaba cansado, así que Samidari le dejó subirse a su espalda mientras ella hacía cientos de flexiones sin siquiera sudar. Después de eso, ella lo invitó a cenar a su casa. Al llegar allí, Yuri fue al baño,
Por error, terminó entrando en la habitación de Isami, lo que le valió una reprimenda. Aún así, como era invitado de su hermana, Isami terminó dejándolo pasar y se sentaron a cenar. Samidari comentó que la comida la había preparado su hermana y le preguntó a Noi por qué no comía. Noi explicó que se alimentaba directamente de la energía de Yuri y que no necesitaba comer. Yuri terminó burlándose de Noi, quien respondió que no le gustaba que lo tomaran por tonto, y Yuri se dio cuenta de que hacía tiempo que no convivía con otras personas. Los recuerdos de su abuelo volvieron a su mente, mostrándole cómo todavía estaba atado a las cadenas. Más tarde, Yuri volvió a entrenar y consiguió flotar durante unos 4 segundos, lo que supuso un gran avance, pero sentía que no era suficiente. Pensaba que si se enfrentaba al golem del lama de nuevo no tendría ninguna oportunidad, y Noi quiso saber si Yuri tenía algún objetivo, pero él ni siquiera sabía lo que quería, lo que dejó a Noi muy frustrado. Aunque no tenía grandes planes en ese momento, Yuri solo quería liberarse de la sombra de su abuelo. Después de eso, encontró a Samidari y le preguntó por qué quería destruirlo todo. Ella respondió que quería poseer el mundo, pero como el mundo seguiría existiendo aunque ella muriera, nunca sería realmente suyo, por lo que pretendía destruir el mundo entero antes de que lo hiciera el martillo. Solo así sentiría que tenía el dominio total, y lo llevó al tejado y saltó de un edificio a otro, y le dijo que creía que Yuri algún día llegaría más lejos que ella. A la mañana siguiente, mientras corrían, Noi le advirtió que, con su poder actual, Yuri no sería rival para un golem de lama. Si algún golem lo perseguía, debía cruzar el río para ganar tiempo hasta que apareciera Samidari. De repente, Yuri vio a un golem de lama detrás de él. Se quejó a Noi, que podría haberle avisado antes, pero Noi dijo que no sentía ninguna intención de matar. Un monstruo cruzó la calle y pronto alcanzó a Yuri, que usó su poder para esquivarlo, pero terminó siendo atrapado de todos modos. Cuando estaba a punto de ser golpeado, Samidari apareció al otro lado del río. Samidari lanzó un coche al golem, que lo esquivó, pero ella saltó hacia el monstruo y le dio una patada que lo derrotó al instante. Al día siguiente, Yuri fue a desayunar a casa de Samidari, lo que acabó irritando mucho a su profesora. Yuri se dio cuenta de que si no se tomaba el entrenamiento en serio, no duraría mucho, pero la tía de Yuri llamó para avisarle que su abuelo había sido hospitalizado y le pidió que fuera a visitarlo. El tío incluso se ofreció a ayudarle con el billete para que pudiera ir, pero Yuri dijo que trabajaba a tiempo parcial e intentaría ir a casa tan pronto como pudiera. Aunque no tenía una razón de peso, Yuri solo buscaba una excusa para evitar encontrarse con su abuelo. Así que fue al río y decidió practicar sus habilidades de locomoción, ya que aún no se sentía preparado para una pelea real, e intentó cruzar el río con sus poderes, pero terminó cayendo al agua nada más empezar. Más tarde esa noche, Yuri tuvo fiebre. Debido al vínculo entre él y Noi, nuestro lagarto también acabó resfriándose mientras estaba acostado. Yuri acabó recordando la sensación de las corrientes de su abuelo tirando de él hacia el fondo del agua. Al día siguiente, Samidari apareció en su habitación. Sintiéndose avergonzado por su propia fragilidad, le pidió perdón y le rogó que no lo dejara solo. Samidari le contó que ella también había sido débil antes y lo animó a hablar con su abuelo. Y fue entonces cuando Yuri le explicó por qué guardaba tanto rencor a su abuelo. Una vez llevó a un compañero de clase a su casa, pero su abuelo lo encadenó y lo encerró en el almacén. El anciano creía que los humanos eran enemigos y que los amigos siempre acababan traicionando, por lo que prohibió a Yuri encariñarse con nadie. Tenía mucho miedo de revivir los traumas de las frías cadenas, pero Samidari le prometió destruir cualquier cosa que pudiera atraparlo o asustarlo, diciéndole que no se preocupara, y poco después Rinsame también fue allí y decidió cocinar para todos. Cuando Yuri se sintió mejor, volvió al río, decidido a cruzar a la otra orilla, y Noi le advirtió que tal vez era demasiado pronto, pero Yuri solo dio un salto hacia atrás y juró que algún día superaría el martillo. Al día siguiente, volvió a casa y Noi le sugirió que podía curar la enfermedad de su abuelo, pero Yuri confesó que deseaba que su abuelo muriera, ya que durante 10 años el anciano había repetido 3 reglas: los enemigos atacan de frente, los amigos traicionan por la espalda, al final, nadie vale nada. Al llegar a casa, Noi le preguntó por qué estaba en la sala, y Yuri le explicó que desde que comenzó la universidad, sus tíos se habían mudado allí con su abuelo. Noi quiso saber sobre sus padres, pero su primo lo llamó para cenar antes de que él respondiera. Después de la cena, Yuri llevó a Noi al memorial de su padre y le contó que su padre era policía, pero desapareció de repente. Meses más tarde, un criminal fue arrestado y confesó haber matado al policía y haberlo enterrado en una montaña. Después de eso, su madre también desapareció, y su abuelo perdió la fe en la humanidad y le advirtió a su nieto que no siguiera los pasos de su padre, ya que si desobedecía, lo encadenaría durante días. Noi le preguntó si realmente odiaba al delincuente que mató
mató a su padre, a la madre que lo abandonó o a su abuelo que lo maltrató. Yuri respondió que odiaba a todo el mundo por haber permitido que eso sucediera, y Noi le advirtió que ese sentimiento solo le traía sufrimiento. Yuri dijo que ya era lo suficientemente infeliz, y al día siguiente, su primo llevó a Yuri a casa de su abuelo y se quedaron solos. Su abuelo elogió la fuerza de Yuri. Para su sorpresa, le pidió perdón reconociendo que se había equivocado y que quizá nunca lo perdonaría. Cegado por la ira, Yuri gritó que las disculpas no cambiarían nada y se marchó de casa, acusando a su abuelo de descargar todos sus problemas sobre él. Mientras huía, Yuri se encontró con el golem del ama, y Noi le ordenó que huyera a la montaña. Mientras corría, Yuri se dio cuenta de que el golem era lento, pero incansable, y que luchar no serviría de mucho, ya que su fuerza no se comparaba con la del monstruo. De repente, el golem lo alcanzó, obligando a Yuri a desviarse y caer al agua, y al salir de la orilla, comenzó a desvanecerse, pero vio a Samedari. Admitió que siempre había intentado escapar de las cadenas de su abuelo, solo para descubrir que no podía vivir sin ellas, y ahora quería las órdenes de Samedari para crear nuevas cadenas. Aunque sabía que solo era una ilusión, se alegró de verla antes de morir, pero ella lo animó, prometiéndole una recompensa si sobrevivía y diciéndole que no se rindiera. De vuelta a la realidad, Yuri pensó que podía ganar y cogió una piedra. Usó su poder y causó daños al golem, lo que le dio mucha esperanza, ya que, como había causado daños, podía ganar de alguna manera. Acorralado en el acantilado, saltó, usando su poder para amortiguar la caída, y el golem saltó con él, pero Yuri hizo que la criatura cayera de cabeza, destruyéndola al instante. Cuando empezó a celebrar, su primo le llamó para avisarle de que su abuelo estaba muy mal. Yuri vio rápidamente a su abuelo y se marchó, pensando que todo el sufrimiento de años no desaparecería solo porque las cosas hubieran cambiado un poco. Pensaba que su abuelo nunca lo había querido, pero Noi le dijo que todo eso, por extraño que pareciera, era amor. Recordando momentos felices de su infancia, Yuri sintió un resto de cariño y le pidió a Noi que salvara a su abuelo, sellando el contrato entre ellos. De vuelta a la ciudad, Yuri vio a Samidare en un sueño, donde ella lo recompensaría con un beso, pero desapareció antes de tiempo, dejándolo muy frustrado. Más tarde, durante una carrera, Yuri entrenó con Samidare, y consiguió hacer 50 flexiones y se sintió más seguro para enfrentarse al golem del ama. En ese momento, apareció Angetsu, diciendo ser un aliado de la justicia, junto con un perro llamado Ludo. El grupo pronto se dio cuenta de que Angetsu también era un caballero, y él dijo que ya los había estado siguiendo desde lejos, pero que nunca había hablado con ellos. Se despidió diciendo que aún se volverían a encontrar, y en la escuela, Yuri le preguntó a Noi si conocía a Ludo, pero Noi dijo que no recordaba nada antes de conocer a Yuri. Más tarde, Yuri se preguntó si Angetsu era realmente fuerte, pensando que tal vez no era gran cosa. De camino a casa, Yuri vio a Samidare. De repente, Angetsu le robó la cartera. Samidare se abalanzó sobre él, pero Angetsu la esquivó sin ningún esfuerzo, y Ludo explicó que Angetsu era un experto en artes marciales, por lo que los ataques comunes no servirían de nada. Yuri intentó intervenir, pero utilizó a Ludo como cebo para que su rival se detuviera. Este se detuvo, pero pronto fue derribado por Samidare, y Angetsu, riendo, dijo que solo quería poner a prueba su fuerza y le advirtió que confiar únicamente en la fuerza física no siempre resuelve los problemas. Por la noche, Yuri volvió a soñar con Samidare y finalmente consiguió el beso que tanto deseaba, lo que reforzó aún más su deseo de ser un aliado de confianza para ella. Al día siguiente, mientras corrían, Samidare se sonrojó al recordar el sueño, y Yuri estaba realmente feliz. Después de eso, los dos se encontraron con Angetsu de nuevo en el parque. Todavía molesta por lo que había pasado antes, Samidare lo desafió a pelear. Mientras luchaban, Yuri le preguntó a Ludo cuándo había visto a Noi por última vez. Ludo rápidamente desvió la conversación, diciendo que Yuri realmente no parecía alguien dispuesto a proteger al mundo entero. Esto se convirtió en una discusión, y los dos terminaron peleando feo, y al final, todos estaban cansados, excepto Angetsu, quien preguntó casualmente si a Samidare le gustaba el manga y mostró interés en pedir algunos prestados. De vuelta en casa de Samidare, Angetsu se sorprendió mucho al conocer a Isame, de quien se enamoró a primera vista, pero Isame ni le hizo caso y llamó a Samidare para tomar café. Después de comer, Angetsu se llevó algunos mangas prestados a su casa, y en ese momento, Yuri prefirió ocultarle a Angetsu lo de destruir el mundo, y a Samidare no le importaba, ya que lo único que quería era tener a Yuri a su lado. Yuri se emocionó mucho, pensando que Samidare era un ángel, y fue entonces cuando un golem de barro apareció de la nada cerca de una tienda y fue tras Yuri. Aunque corría, la criatura no dejaba de perseguirlo e intentar atraparlo, y Angetsu apareció de la nada, desviándolo de los ataques y usando su habilidad para golpear el punto débil del golem, principalmente los ojos. En poco tiempo, Angetsu derrotó al monstruo, y Yuri se dio cuenta de que Angetsu tenía suficiente fuerza para interferir en los planes de Samidare. Yuri incluso sentía un impulso agresivo que Angetsu percibió, pero pensó que solo eran celos, y le dijo que podría entrenar a Yuri si lo necesitaba. En el entrenamiento del día siguiente, Angetsu le pidió a Samidare que le contara algo
algo sobre Isame, pero ella evadió la pregunta. Para ver si conseguía algo de ella, intentó ofrecerle vales de comida y sugirió que Yuri empezara a entrenar pronto para evitar problemas más adelante. Al llegar al colegio, Yuri vio a Isame en el comedor y ella lo saludó, pero acto seguido, Angetsu apareció junto a Isame. Angetsu empezó a hablar con Isame, se presentó y le dio su tarjeta, en la que decía que era básicamente un manitas, y empezó a elogiar a Isame, lo que hizo que Yuri pensara que su forma de hablar parecía la de un estafador. Cuando Zangetsu se fue, Isame recordó que el hermano menor de Angetsu estaba un año por encima de Yuri en el instituto, pero que hacía mucho tiempo que no aparecía. Curioso, Yuri le preguntó a Zangetsu sobre eso, y él le dijo que su hermano estaba viajando fuera del país, y cuando Isame se interesó en el tema, Angetsu corrió a hablar con ella. Entonces, Yuri se dio cuenta de que tal vez el secreto era usar a Isame como una forma de manipular a Angetsu. Pero Noi se hartó de todo lo que Yuri estaba haciendo y le dijo que parecía un niño mimado que destruía todo lo que no le gustaba. Yuri le respondió, porque sabía que era verdad. Al volver a casa, Yuri se asustó al ver a Angetsu sentado allí tranquilamente. Hasta Ludo intentó marcar su territorio en la estantería de libros y tuvo que impedirlo. Y Angetsu sugirió que vieran juntos un maratón de anime, pensando que eso ayudaría a Yuri a hablar más con Samedare. Al día siguiente, cuando fueron a desayunar a casa de Samedare, se encontraron con su padre y su hermana, que acababa de llegar de un viaje. El hombre se quedó un poco perdido al ver a dos chicos nuevos por allí, pero pronto se tranquilizó al saber que eran amigos de su hija. Más tarde, Angetsu llamó a Yuri para salir a tomar algo, diciendo que Isame solo aceptaría si él también iba. Yuri dijo que no iba a beber, pero acabó entrando en el juego y emocionándose mucho. El padre de las hermanas las vigilaba desde lejos, queriendo saber cómo se comportaban sus hijas, y durante la salida, Isame contó que ella y su madre habían viajado a Francia en busca de tratamiento para Samedare. Hace unos 3 años, al saber que su hermana había mejorado, regresó a Japón para estar con ella, pero tan pronto como llegó, su padre dejó a Samedare con ella y desapareció para dedicarse a escribir libros. Casi nunca aparecía en casa, a pesar de tener mucho éxito, y Isame incluso dijo que nunca lee ninguno de los libros de su padre, ya que lo considera un tipo muy ausente. Su padre escuchó todo esto y se sintió muy mal. Después de la borrachera, Yuri se dio cuenta de que Isame y Angetsu estaban tan borrachos que ni siquiera podían caminar, así que llamó a Samedare para que les ayudara. El padre también fue tras ellos y Samedare le preguntó a su hermana si no quería a su padre. Isame dijo que no era rabia, solo que no podía admirar a alguien tan perdido en su vida. Angetsu comentó que los adultos a menudo fuerzan una sonrisa para dar esperanzas a los niños. Yuri recordó que su padre y su tío siempre estaban sonriendo, y al día siguiente, Angetsu se despertó mal por una pesadilla y reflexionó sobre no dudar más, y a la hora del almuerzo, Samedare apareció en la casa de Yuri para pasar un rato y descubrió que él era fan de los libros escritos por su padre. Yuri se quedó en shock al ver que el autor de sus libros favoritos era el padre de Samedare, y poco después, Isame llamó a Yuri para pedirle que saliera con Samedare hasta la noche, porque quería prepararle una sorpresa, como una cita organizada por la familia. Yuri le preguntó a Samedare a dónde quería ir y ella dijo que quería comer, así que fueron a un restaurante, donde Samedare pidió la comida y se fue al baño, y mientras esperaba, Yuri se asustó al ver a su padre allí al lado. Hablaron un rato y el padre le preguntó si le gustaba su hija, y él admitió que sí, pero que pensaba que solo era amistad. El padre le explicó que las chicas normalmente no ven a los amigos como pretendientes, y también le preguntó si Yuri tenía algún sueño profesional. Él respondió que no, pero como quería ser policía, el padre lo aprobó y le pidió que cuidara de su hija, y solo le daría un autógrafo si Yuri iba a la fiesta sorpresa, que era el cumpleaños de Samedare esa noche. Después de eso, Yuri llevó a Samedare al cine, y también pasaron por una zona de juguetes, y al llegar a casa por la noche, Samedare se puso muy contenta con la fiesta sorpresa, dándose cuenta de que su padre solo había vuelto por su cumpleaños. Más tarde, Yuri y Samedare subieron a la azotea para hablar, y ella le contó que quería crecer como todo el mundo, pero que eso no era posible, y le reveló que solo había podido recuperarse gracias a una reina espiritual que habitaba en su cuerpo. Ella le daba fuerzas, pero tan pronto como terminara la batalla, volvería a ser débil, y por eso quería llevarse el mundo con ella. Al día siguiente, sus padres volvieron a viajar, dejando a Angetsu a cargo de guiar a Yuri y Samedare. Él dijo que incluso Angetsu, que se consideraba una persona común, encontraba increíble su forma de ser justo. Antes de partir, le entregó 2 entradas de cine a Angetsu, lo que le animó mucho a llevar a Isame, haciéndole sentir aceptado. Más tarde, Angetsu se dio cuenta de que Yuri estaba desanimado para entrenar, y Yuri le explicó que, aunque aprendiera de Angetsu, sería como copiar algo que no era suyo. Angetsu lo invitó a salir a hablar y, al regresar, le preguntó si ya había nombrado su propia técnica, pero Yuri ni siquiera había pensado en ello.
Angetsu dijo que quería tener una habilidad de escape igual a la suya, sabiendo que también tenía límites, y aunque buscaba ser justo, no era de los que se lanzaban al fuego para salvar a todo el mundo. Desde pequeño, su padre le enseñó a priorizar la justicia, y él creía que con mucho entrenamiento, incluso podría volar. Yuri se dio cuenta de que, para Zangetsu, volar representaba conquistar cualquier cosa, pero al menos sabía lo que era posible y se dedicaba de verdad a ello. Al día siguiente, Yuri se quedó pensando en lo que había oído, especialmente en dar lo mejor de sí mismo para ayudar a Samedare. Eso hizo que Yuri buscara a Angetsu para pedirle entrenamiento, diciéndole que quería hacerse más fuerte para ayudar a Samedare. También le preguntó por qué Angetsu había renunciado a ser el héroe de la justicia, y él respondió que era porque no podía volar, pero Yuri sabía que no era solo eso. Entonces, Angetsu le contó que un perro que era como parte de su familia, mientras daba un paseo, vio a un niño que estaba a punto de ser atropellado, mientras frenaba, el perro saltó para salvar al niño y acabó muriendo, y Angetsu se culpó a sí mismo por no haber actuado con rapidez y pensó que no era digno de ser un héroe. Finalmente, Angetsu dijo que sabía que Samedare y Yuri tenían un plan que podía convertirlos en rivales, pero aún así le dijo a Yuri que se esforzara por ser el héroe de Samedare. Ludo comentó que si Yuri lograba derrotar a Angetsu, revelaría algunos secretos sobre el pasado de Noi, y poco después el grupo percibió la presencia de un golem de lama cerca. Pensando que podría estar esperándolos, decidieron ir tras él, y en el camino, Samedare decidió acompañarlos, y tan pronto como encontraron al golem, este lanzó un ataque, pero Angetsu lo lanzó lejos. Samedare intentó aprovechar y le dio una patada muy fuerte, pero el monstruo defendió todo el golpe y huyó inmediatamente después. Yuri sugirió que se dividieran para buscarlo y decidió quedarse con Angetsu. Explicó que los golems siempre iban tras él, no tras Samedare, y que ese incluso había huido cuando la vio, lo que indicaba que probablemente volvería a perseguirlo. Aunque admitía que se sentía débil y temía acabar estorbando, Angetsu dijo que conocer las propias habilidades y debilidades era el primer paso para crecer. Contó que siempre soñaba que se interponía en el camino de Yuri como un obstáculo, lo que para él era una señal de que algún día Yuri lo superaría, y fue entonces cuando Angetsu decidió que entrenaría a Yuri de verdad. Mientras buscaban, el golem volvió a atacar a Yuri, pero este logró escapar, y la criatura comenzó a esquivar los ataques de Angetsu, que aprovechó un tropiezo de Yuri para avanzar. Angetsu se interpuso y empujó a Yuri lejos, pero terminó recibiendo un golpe brutal. Rodó colina abajo y quedó gravemente herido, y le pidió a Lodo que cumpliera su último deseo, y antes de desaparecer, aún logró decirle algunas palabras a Yuri, dejándolo muy confundido. Poco después, Samidari llegó y acabó con el golem de un solo puñetazo, derribando parte de la montaña. La noticia llegó a los periódicos junto con el anuncio de la muerte de Angetsu. En los días siguientes, Samidari se sumergió en intensos entrenamientos, hablando constantemente de Angetsu. Mientras tanto, Isami fue a visitar a Yuri. Ella confesó que tal vez sentía algo por Angetsu, ya que casi lloró al enterarse de su muerte. Creyendo que Yuri también estaba sufriendo, lo abrazó para consolarlo, pero él no pudo resistirse y puso la mano donde no debía. Isami lo empujó inmediatamente, pero luego terminaron sonriendo, y aunque tenía lágrimas en los ojos, ella forzó una sonrisa para parecer fuerte. De vuelta a casa, Onoi le dijo a Yuri que podía llorar si quería, y él pensó que, aunque antes había deseado que Angetsu desapareciera, ahora ya no sentía eso. Y fue en ese momento cuando apareció Mikazuki, presentándose como el hermano menor de Angetsu y también como caballero. Quería luchar contra Yuri, pero como el desafío fue rechazado, salió corriendo llorando. Al día siguiente, Yuri fue a desayunar a casa de las hermanas y se encontró allí a Mikazuki. Fue a devolver un manga que Angetsu había tomado prestado y se comió la parte que Isami había preparado para Yuri. En la escuela, Yuri descubrió que Mikazuki estaba en la misma clase y que era muy popular. Más tarde, hablaron y, a pesar de la muerte de su hermano, Mikazuki no parecía afectado. Dijo que no culpaba a Yuri y que Angetsu era solo humano. Mikazuki insistió en que no servía de nada darle vueltas al asunto y que la misión de proteger a la princesa y al mundo continuaba. Invitó a Yuri a jugar al balón, pero al final solo era una excusa para pelear. Cuando Yuri se negó, lo provocó diciéndole que era demasiado débil para proteger a la princesa, lo que hizo que Yuri reaccionara. En medio de la pelea, Yuri le contó que Angetsu había muerto protegiéndolo. Al oír eso, Mikazuki quiso derrotarlo para demostrar que era más fuerte que su hermano. Siempre había querido superar a Angetsu y ahora veía a Yuri, entrenado por él, como el objetivo perfecto. Pero entonces apareció esa medalla y lanzó a Mikazuki lejos, y mostró un golpe que había aprendido de Angetsu, prohibiendo a los dos volver a pelear. Poco después, apareció Nagumo, el caballero más viejo, nada parecido a un típico luchador lleno de armas. Contó que había 12 caballeros en total y que ya había conocido a 3. El primero era Loki, el búho, el segundo era Go, el gato negro, y el tercero era Sia, la serpiente.
Nagumo recordó que la misión era proteger la tierra del Biscuitamer y que tendrían que estar preparados para sacrificarse. Y se marchó diciendo que volvería a verlos. Mikazuki recordó que tenía algo que hacer y también se marchó. De vuelta a casa, Yuri pensó en la posibilidad de tener que reclutar a los otros 10 caballeros para poder ayudar a Samedare. Ella también creía que él podría vencerlos. Mientras tanto, Mikazuki fue a ver a Nagumo para intentar batirse en duelo con él, pero regresó quejándose de que él y el caballo eran demasiado rápidos. Yuri ni le prestó atención y le dijo que saliera de la habitación y pagara por el repollo que se había comido. Más tarde, Yuri se quedó imaginando cuál era la última petición de Angetsu. Al día siguiente, vio 2 golems en la montaña. Al no poder hablar con Samedare, llamó a Nagumo, quien le dijo que se enfrentaran a uno por vez. Yuri recordó el consejo de Noi sobre que los caballeros trabajaran juntos. Mientras tanto, Nagumo volvió a encontrarse con Mikazuki. Incluso reconoció las fuerzas de los golems, pero quería luchar contra el primero. En otro lugar, Samedare derrotó a un golem con facilidad y le pareció extraño que fuera tan débil, sin saber que no lo había acabado del todo. Nagumo le dio una paliza a Mikazuki diciéndole que estaba muy por debajo del nivel de Angetsu y el chico, enfadado, se levantó para continuar. Mientras tanto, Yuri se encontró con otro golem y este parecía no querer luchar, pero Yuri decidió enfrentarse a él solo. Noi se dio cuenta de que Yuri no estaba en sus cabales y casi lo golpean si no fuera por Yaoi, la caballera de la serpiente que lo salvó. Los dos se dieron cuenta de que el golem había huido y no quería pelear. En casa, Yuri se sintió conmocionado al darse cuenta de que ver morir a alguien tan cercano le había quitado todo su valor. Más tarde, Yaoi apareció con su compañera, Fia, y se presentó. Noi le preguntó si recordaba algo del pasado, pero ella dijo que no, y él le contó que, en una antigua batalla, la caballera de la serpiente murió para proteger al caballero el Argato. Noi se disculpó diciendo que, a pesar de estar protegido, su caballero no duró mucho, y Fia dijo que no guardaba rencor. Antes de irse, Yaoi fue directa y dijo que Yuri no debía seguir luchando porque solo estorbaba. Poco después, le preguntó a Noi sobre el antiguo rescate y se enteró de que el sacrificio de Fia había sido en vano, ya que su caballero también murió poco después. Sin querer que la muerte de Agetsu fuera en vano, Yuri decidió seguir luchando. Al día siguiente, encontró otro golem y salió a enfrentarlo, ignorando por completo el consejo de Yaoi. Mientras tanto, Samidari encontró al golem que había huido el día anterior y Nagumo cogió a Mikazuki, causando problemas de nuevo, y pensó en romperle los brazos y las piernas para que aprendiera. Al ver que Yuri estaba corriendo un riesgo, Yaoi lo noqueó para que no estorbara y se enfrentó al golem que Samidari no había destruido por completo. Yuri comprendió que era débil, pero que no quería seguir dependiendo de los demás para salvarse. Yuri soñaba con convertirse en un héroe y participar en las batallas, y sabía que Noi probablemente se sentía mal por depender de Angetsu y Ludo para protegerlo, ya que no tenía fuerzas suficientes para actuar por sí mismo. Como Noi ya había ayudado a Yuri a salvar a su abuelo, ahora lo consideraba un verdadero amigo y quería luchar a su lado. Impulsado por ese deseo, Yuri avanzó contra el golem de barro y lo derribó con fuerza, lanzándolo lejos. Mientras tanto, Nagumo inmovilizó a Mikazuki con sus habilidades y aún le dio una patada. Pero Mikazuki, usando su propio poder, creó varias superficies de impacto para rebotar y contraatacar a Nagumo. Para su sorpresa, Yuri logró imitar las técnicas de Angetsu y hacer retroceder al golem, para luego aplastarlo contra el suelo de nuevo, dejando sin palabras tanto a Noi como a Yaoi. Pero el golem que había escapado antes regresó, absorbiendo al otro y volviéndose aún más poderoso. Samedare corrió para atacar y le dio una patada en la cabeza, pero no tuvo mucho resultado. Entonces, concentró toda su fuerza y le dio un puñetazo tan fuerte que lanzó al monstruo lejos, y fue entonces cuando Yuri se dio cuenta. Angetsu había utilizado su deseo de transmitirle todas sus técnicas de combate. Emocionado, Yuri se echó a llorar y Yaoi comentó que, si no fuera por él, podría haber resultado gravemente herida. Más tarde esa noche, Yuri soñó con su propio cielo y Samedare apareció diciendo que quería recompensarlo por haberse fortalecido, pero él se negó sintiendo que no lo merecía, ya que esa fuerza no era fruto de su esfuerzo. Al despertar, se dio cuenta de que había tomado la decisión equivocada. De camino al colegio, se encontró con Nagumo, quien le aconsejó que aceptara un eventual desafío de Mikazuki para evitar que causara problemas en una pelea. Nagumo también comentó que Yaoi quería agradecer a Yuri por haberla ayudado y que tal vez perdería su número, pero él pensaba que no necesitaba agradecimientos, y ya en la escuela, Mikazuki se acercó y le propuso un duelo, pero Yuri lo rechazó de inmediato, recordando la advertencia de Samedare de que los caballeros no debían luchar entre sí. Además, creía que las técnicas de Angetsu eran imbatibles, por lo que no tenía sentido ponerlas a prueba. Más tarde, Yaoi llamó a Yuri para salir y él aceptó, pero Mikazuki apareció diciendo que había tomado a Yaoi como rehén y quería un duelo, y cuando Yuri llegó al lugar, ella estaba bien. Ella le sugirió que aceptara luchar, creyendo que parte de las técnicas de Angetsu podrían ser útiles para Mikazuki, su hermano menor. La pelea tuvo lugar, pero Yuri se dio cuenta de que aún no lo dominaba todo y Mikazuki lo presionó mucho, dándose cuenta del conflicto en su hermano. Mikazuki le dijo que pensara en lo que realmente quería y Yuri aún tenía el deseo de destruir el mundo con Samedare, pero comenzaba a dudar al mirar a las personas que lo rodeaban.
Poco después, Mikazuki regresó y llamó a Yuri y Yaoi para que vieran algo, el cuerpo del golem de lama derrotado por Samedare. De su interior salió alguien a quien Noi reconoció como el hechicero al que debían enfrentarse. A la mañana siguiente, Samedare y Nagumo aparecieron en la habitación de Yuri para presentarle al caballero del gato negro, Yo. Al salir a comer, Yuri le contó a Nagumo que el monstruo aún estaba vivo y le habló del encuentro con el hechicero. Nagumo llegó a la conclusión de que tenían que reunir a todos y Yuri preguntó por el caballero de la lechuza, pero descubrió que solo era un niño y que no estaba preparado para luchar. Analizando la situación, Yuri notó un patrón en los golems. Cada uno tenía entre 1 y 7 ojos, pero nunca había visto uno de 6, y Nagumo pensó que alguien ya había derrotado a los de 6 ojos, lo que permitió la aparición de los de 7. Más tarde, Yaoi apareció en la casa de Yuri para cocinar y Samedare se quedó a cenar. Poco después, Mikazuki llegó presentando a 2 nuevos caballeros, Ikimate, la caballera de la tortuga, y Subaru, la caballera de la gallina. El familiar de la gallina comentó que ambas ya habían derrotado a un golem en el pasado, pero Subaru dijo que solo lo había conseguido gracias al sacrificio de su maestro, el caballero del pez espada. Al día siguiente, Yuri se enteró de que solo faltaban 2 caballeros para completar el grupo y, poco después, aparecieron los 2, uno era Kusakabe, el caballero rata, y la otra era Anako, la caballera mantis. El caballero búho, o Akane, también fue llamado, y Samedari le preguntó a Yuri si amaba a todo el mundo, creyendo que él podría ser el único capaz de detenerla después de la lucha. Él le aseguró que estaba de su lado, y los más jóvenes se mostraron aprensivos con las historias de sacrificios, pero Samedari dio un discurso motivador y, al día siguiente, Yaoi llevó películas a la casa de Yuri, sorprendiéndolo, y ella comentó sobre su afición al cosplay, pero cambió de tema. En realidad, a Yaoi le encantaba el cosplay, pero le daba vergüenza mostrarlo, y recordó que cuando conoció a Noi, intentó expulsarlo con una espada de madera, pero terminó escuchando su historia y utilizando su deseo de inmediato. Quería que su familia siguiera sonriendo, aunque ella ya no estuviera allí. Mientras tanto, Yuri y Samedari encontraron a Nagumo entrenando. Los invitó a desayunar y les contó que había sido policía, pero que lo dejó después de arrestar al hijo del jefe de policía y agredir a los dos por encubrir delitos. Dijo que nunca se había visto a sí mismo como un héroe justo, porque un verdadero héroe no haría cualquier cosa solo para sobrevivir y ganar. Esa noche, Yuri volvió a soñar con Samedari, quien le explicó que podía crear ese mundo e invitar a quien quisiera, y Rayo reveló que también podía entrar en el dominio del hechicero Animus, dando a entender que los dos se conocían desde hacía tiempo. El caballero del gato ya conocía toda la situación, pero Rayo aún no podía entender por qué Animus tenía tanto interés en él. Más tarde, Rayo fue a Risambe para hablar sobre las teorías del viaje en el tiempo y fenómenos similares. Aunque en aquella época eso se consideraba imposible, en el camino de vuelta se encontró con Animus. Sabiendo que Rayo soñaba con desvelar los secretos del universo, Animus se ofreció a ayudarle en ese sueño, ya que eso también encajaba con sus propios sueños, por lo que intentó convencer a Rayo de que dejara a los caballeros y se uniera a él, pero Ikumasi y Subaru llegaron justo a tiempo y le hicieron retroceder. Aún así, Rayo estaba casi seguro de que Animus volvería. Cuando esto sucedió, fue directo al grano y le preguntó si venía del futuro, y sin negarlo, Animus reveló que había destruido el mundo en el futuro y que ahora quería volver al pasado para presenciarlo todo desde el principio. Al oír esto, Rayo decidió actuar y utilizó sus poderes para crear su propio golem de lama y declaró que utilizaría su fuerza para traer felicidad a la gente y acabar con los deseos pasajeros de Animus. Para su sorpresa, Tairyu decidió ponerse del lado de Animus. Rayo terminó alejándose del enfrentamiento y prefirió guardarse esa información para sí mismo, tratando de comprender mejor los motivos de Tairyu, sobre todo porque realmente no parecía muy animado a ayudar a Animus. Mientras tanto, Yui estaba en la montaña cavando agujeros, ya que quería intentar capturar algunos golems de lodo, pero aún le costaba mejorar su velocidad, y en medio de todo eso, terminó encontrando una caja con una carta dirigida a él. El autor decía que sabía que Yui iba a acabar allí, y por eso había enterrado ese regalo. Se dio cuenta de que era la carta del caballero espada pez, ya fallecido, que tenía la habilidad de predecir el futuro. Por otro lado, Mikazuki se encontró con Subaru en el camino. Como ambos buscaban al Animus, decidieron unir fuerzas. Yui, por su parte, siguió explorando y encontró el diario que había dejado el caballero espada pez, en el que contaba su historia. El caballero reveló que había vivido medio milenio y que, cuando solo tenía 5 años, se perdió en el mar y acabó en una playa, donde conoció a un monje que se convirtió en su maestro. Tras años de entrenamiento, alcanzó la iluminación y despertó el poder de verlo todo, y con ese don, podía predecir cualquier cosa. Pero un día, el monje trajo a un niño huérfano de guerra que quería vengarse de un samurái que había destruido su aldea. El niño entrenó, pero al intentar cumplir su venganza, regresó derrotado y acabó muriendo. A lo largo de los siglos, el caballero entrenó a varios discípulos, pero todos acabaron pereciendo, lo que le enseñó que, al fin y al cabo, él solo era un humano. Un día,
conoció a Ikumasi y Subaru, y en ese momento, Subaru lloraba porque Ikumasi se había comido su merienda. El caballero resolvió la situación prometiendo cobrarle a otros si Ikumasi limpiaba el parque, y terminaron haciéndose amigos. El caballero se dio cuenta de que esos serían sus últimos discípulos y, con su poder debilitándose, encontró al espadachín que lo nombró caballero. Le dijo que era una pena que se hubieran conocido tan tarde, ya que solo le quedaba un mes de vida. El espadachín decidió entonces ayudarle a dejar el máximo de enseñanzas posibles a los demás caballeros. Entrenó a Ikumasi y Subaru para que funcionaran como un equipo perfecto, uno en defensa y otro en ataque. Poco antes de morir, confesó que, incluso después de 500 años, todavía le daba miedo la muerte. Cuando Yuri llegó a esa parte, ni siquiera tuvo que continuar para saber cómo terminaba, y el caballero dejó un último mensaje pidiéndole que cuidara bien de la princesa. Durante ese tiempo, Subaru le contó a Mikazuki cómo fue la lucha contra el golem del ama de 6 ojos. Su maestro estaba actuando de forma extraña y habló sobre la naturaleza asesina de los golems y llevó a las dos chicas a la montaña. Sabía que no sobreviviría, pero quería garantizar su seguridad y usar su vida para transmitirles una última lección. Sin embargo, el golem las encontró antes de lo esperado y, a pesar de usar magia para protegerlas, terminó perforado por las espinas de la criatura y les pidió que reaccionaran. Ikumachi tiró de Subaru para idear un plan. En ese momento, el caballero pez espada observó que la lección estaba incompleta. En lugar de hablar sobre la muerte, el maestro debía mostrarles la importancia de luchar y sobrevivir hasta el último segundo. Entonces, el caballero pez espada se teletransportó y golpeó la cabeza del golem, pidiendo a las chicas que terminaran el trabajo. Con el trabajo en equipo, crearon un escudo resistente que bloqueaba los dos ataques y luego lo convirtieron en un arma para derrotar a la criatura. El maestro reforzó que siempre debían compensar las debilidades de la otra y actuar en sintonía. También dijo que cuando encontraran ánimos, le recordaran que, incluso con todo su conocimiento, él seguía siendo solo un humano. Aunque quería buscar ayuda, el maestro le pidió al caballero pez espada que quería verla superar sus propios límites y seguir adelante, y poco después falleció, uniéndose a sus antiguos discípulos. Subaru quedó devastada porque nadie sabía de dónde venía y actuaban como si nunca hubiera existido, y Mikazuki lamentó no haberlo conocido antes. Días después, Yuri y Samedari entrenaban a Hanako y Taro, y Noise sugirió centrarse en las esquivas para aumentar las posibilidades de supervivencia. Samedari acabó aprobando la idea y empezó a atacar para que practicaran. En medio del entrenamiento, Mikazuki llamó a Yuri y sugirió que el grupo fuera a la campaña. Samedari aceptó y pronto todos se dirigieron a la playa. Ryo y Nagumo se fueron a pescar, mientras que el trío Taiyu, Yuri y Hanako se quedaron en la arena. Los que sabían nadar llamaron al trío, pero estos se negaron hasta que Samedari gritó. Fue entonces cuando Yuri corrió hacia ellos. Por la noche, Mikazuki quiso beber cerveza con sus amigos, pero Taiyu prefirió jugar a los videojuegos y los dos mayores se fueron a la sauna. Taro, menor de edad, se quedó en el agua y Mikazuki le preguntó si salía con Hanako, pero él dijo que solo eran amigos de la infancia. El ratón de Taro comentó que eran tan amigos que ella incluso entraba por su ventana y Noise recordó que Samedari también había entrado en la habitación de Yuri, lo que puso celoso a Mikazuki y le hizo salir refunfuñando que alguien tenía que salvarlo. Yuri salió a dar un paseo antes de acostarse, mientras que Mikazuki se cruzó con Subaru, quien le dijo que se tomara la vida más en serio. Yuri, que estaba paseando por la playa, vio a Samedari regresando del mar y probando nuevas formas de usar sus poderes. Yaoi escuchó a Samedari hablar de destruir el mundo, pero decidió guardar el secreto, ya que sentía algo por Yuri. Al día siguiente, detectaron la presencia de un golem de barro y el grupo comenzó a subir la montaña. Poco después, se encontraron con la misma criatura de 7 ojos que ya se había cruzado en su camino anteriormente. Fue en ese momento cuando Animus apareció de la nada y capturó tanto a Samedari como a Yuri, llevándolos al teletransporte directo al mar. Mikazuki corrió tras ellos, mientras que Nagumo se encargó de liderar al resto del equipo contra el monstruo. Animus aseguró que solo había aparecido para hablar con Samedari y Yuri, sin intención de hacer daño a nadie. Mientras tanto, los caballeros luchaban por contener a esa criatura incansable que se movía sin parar, y no tuvieron más remedio que buscar un refugio temporal. Ryo ya tenía un plan en mente, pero necesitaba una oportunidad para poder tocar al monstruo. Entonces, todos acordaron distraer a la criatura para abrirle espacio y que pudiera actuar, sin saber si podrían derrotarla sin poner en riesgo sus vidas. Mientras tanto, Animus le comentó a Samedari que Anima, que estaba dentro de ella, era su hermana menor, pero no en el sentido tradicional. Había sido creada a partir de un exceso de poder del Animus. Lo que intrigaba al Animus era la razón por la que Anima había creado todo este juego solo para entorpecerlo, y Samedari finalmente se dio cuenta de por qué el martillo no destruyó el mundo de inmediato. El Animus también estaba sujeto a las reglas impuestas por Anima. Pero Samedari no era Anima y no entendió nada de lo que él decía,
así que avanzó con todo, lanzando un puñetazo muy fuerte al mar, salpicando agua por todas partes, y ese impacto atrajo la atención de la criatura de 7 ojos, lo que le dio a Rayo la oportunidad perfecta para acercarse. Consiguió arrancar parte del núcleo del monstruo, pero la criatura pronto se volvió contra Hanako. Hanako regresó para ayudarla a resistir, y Rayo se dio cuenta de que su golem de arcilla que había creado anteriormente había sido devorado por el monstruo y que no podría restaurarlo por completo. En ese momento, Tairyu y Subaru crearon armas y se lanzaron sobre la criatura uniendo fuerzas, y todos los caballeros asestaron un golpe final devastador y destruyeron al monstruo de una vez por todas. Samedari llevó a Yui de vuelta a la orilla, justo cuando Mikazuki llegó, solo para descubrir que Animus había huido. Al enterarse por Nagumo de que el monstruo había sido derrotado, Mikazuki se quedó sin reacción. Como castigo por haber abandonado a sus compañeros, Nagumo decretó que Mikazuki sería el único que no participaría en el banquete de celebración de esa noche. Al día siguiente, Yui vio que Rayo había creado el golem de arcilla con 2 ojos para que el personal entrenara. Aunque no eran muy peligrosos, el hecho de que Yui pudiera derrotar a uno solo demostraba que no era tan frágil como parecía. Samedari le pidió a Mikazuki que descansara para que ella también pudiera intentarlo, y recordando las palabras de Samedari sobre su potencial latente, Yui intentó convertir su habilidad en algo ofensivo, similar a la técnica de Zangetsu. Esto acabó funcionando, y consiguió golpear y dañar el brazo del monstruo. Al día siguiente, Samedari apareció con sus cosas en casa de Yui, diciendo que era hora de quedarse allí un tiempo, ya que se había escapado de casa. Yui acabó aceptando, y Samedari le contó que se había ido porque su madre acababa de volver. Poco después, Isame apareció queriendo llevarse a Samedari de vuelta, diciendo que estaba molestando a Yui. Samedari pensó en responder, pero se cayó ante la mirada seria de Isame. Como Samedari se negó a irse, Isame decidió llevarla a su casa, separando a los dos, y allí la instaló temporalmente en la habitación de su padre. Noi se dio cuenta de que la relación entre Samedari y su madre no era la mejor, y más tarde, Yui recibió una llamada de su tío preguntándole si iría a visitar a la familia en verano, ya que su abuelo estaba mucho mejor, y sin estar preparado para ello, dijo que llamaría más tarde. Esa noche, Yui soñó con Samedari, quien le confesó que no quería ver a su madre porque estaba siempre ocupada con el trabajo. Aunque entendía la importancia de lo que hacía su madre, Samedari se sentía herida por la falta de tiempo que pasaban juntas. Mientras tanto, Isame fue vista hablando con lo que parecía ser el alma dentro de Samedari. Contó que había pasado años en Francia con su madre, tratando de encontrar una cura para la enfermedad de Samedari, y el hecho de que solo la veían 2 veces al año cuando era niña explicaba la distancia emocional entre ellas. A la mañana siguiente, Yui despertó a Isame para darle el mensaje de Samedari, que no iba a desayunar, y en el entrenamiento, los chicos se quejaron de que Mikazuki estaba acaparando el golem de práctica, y Yui tuvo que esperar a que se cansara. Isame siguió intentando convencer a Samedari, pero sin éxito. Por la noche, llamó a Yui para tomar unas cervezas y reflexionó que el distanciamiento podría haber comenzado 4 años antes, cuando Samedari enfermó gravemente y estuvo inconsciente durante una semana. En ese momento, Isame regresó a casa porque su madre estaba en Francia cuidando a pacientes, y eso habría abierto una herida entre madre e hija. Isame preguntó si Samedari podría odiar a su madre, y Yui, recordando cómo actuaría Angetsu, sugirió que las dos fueran directas, que tratara a Samedari como a duda y que no se olvidara de sonreír. Ella fue a intentar hablar con ella, pero volvió diciendo que Samedari se había dormido antes. Aún así, parecía animada, y al día siguiente, Yui le avisó de que la madre de Samedari se marcharía esa noche, y Samedari prometió volver a casa, así que Isame fue a hablar con ella. Yui se alejó para darles privacidad, y Isame se disculpó por haberla abandonado y haberse ido a Francia sin motivo aparente. Samedari reveló que se había alejado porque pensaba que su nacimiento había destruido a la familia, y Isame lo negó, se disculpó y las dos se reconciliaron, pero Samedari aún no estaba preparada para enfrentarse a su madre. Yui insistió en que fuera, y Samedari saltó al río. Samedari la siguió, usando sus poderes, asegurándole que si tenía miedo, no estaría sola, y cuando regresaron, la madre de Samedari corrió y abrazó a su hija, llorando. Esa noche, Yui llamó a su tío para confirmarle que visitaría a su abuelo. Al día siguiente, trajeron a una persona desconocida al entrenamiento. Noi la reconoció de inmediato, era Anima, pero no le dio mucha importancia, y Samedari le contó al grupo sobre su presencia. Mientras que a la mayoría no le importó, el caballero bestial suspiró profundamente y, al ir a buscar comida, Yui se fijó en un pasillo que ya no existía, y Noi dijo que era cosa de Anima. Al entrar, se encontró en otra dimensión, donde también había sido llevado todo el grupo. Hanako se sintió avergonzada por estar disfrazada, pero poco después, Anima convocó al caballero de Nagumo y lo transformó en un unicornio, nombrándolo caballero legendario unicornio, y después de eso, deshizo el espacio y devolvió a todos. Yui se dio cuenta de que los 12 caballeros bestiales estaban divididos en 3 grupos, y que cada uno de ellos sería elegido al azar para convertirse en legendario.
Nagumo fue el primero, y los otros dos seguían siendo un misterio, cuando de repente apareció un golem de lama de 8 ojos. Samedari llamó diciendo que no podía luchar porque Anima le había drenado todas sus fuerzas, y solo pidió una cosa, que nadie muriera. El grupo se reunió en la cima de la montaña, donde se encontró con Animus y una criatura de 8 ojos. Mikazuki reaccionó rápidamente y sacó a 2 chicas del alcance del ataque del monstruo. Rayo acabó lanzando su golem al combate, pero la criatura lo destruyó todo de un solo golpe con su cola llena de espinas. Fue entonces cuando Nagumo apareció en el cielo en picado, como si fuera un taladro, y rompió la cola del enemigo. Después de eso, Animus y la criatura huyeron, dejando a los caballeros a salvo por un momento, y durante el entrenamiento, Rayo construyó un golem de barro con 3 ojos y un brazo en la cabeza para ayudar al grupo, utilizando dientes afilados como arma principal. Yuri descubrió que Taro tiene la habilidad de aumentar la temperatura molecular para crear fuego, mientras que Hanako puede congelar cualquier materia. A los dos no les importaba mucho ponerle nombre a sus golpes, pero la mayoría pensaba que eso lo hacía todo más elegante, y al volver a casa, Yuri se llevó un susto al ver a Anima colgada boca abajo del techo de su habitación. Quería saber qué diablos estaba haciendo allí, y Anima respondió que quería comer. Yuri le ofreció unos fideos instantáneos, pero no fueron suficientes, ella pidió más. Él accedió, pero con una condición, que Anima le dijera cómo podía ayudar a Samedare a recuperarse. Anima dijo que comer le recargaba la energía y que estaba transfiriendo esa energía a Samedare. Entonces Noi sugirió llamar a Yaoi y Taro para que prepararan algo, ya que ambos sabían cocinar bien, y Anima abrió un portal en ese momento y los trajo a los dos. Yaoi se sintió incómoda por haber sido pillada de nuevo usando el cosplay, y después de preparar la comida, Taro preguntó quiénes eran los otros 2 caballeros legendarios elegidos. Anima se negó a revelarlo, lo que dejó a todos muy intrigados. Más tarde, Yuri fue a la montaña a cavar trampas para intentar atrapar al monstruo de 8 ojos. Hizo varios agujeros para aumentar las posibilidades de capturarlo, y Mikazuki pasó por allí. Yuri lo invitó a tomar una cerveza, y al día siguiente, Anima y el monstruo regresaron. Los caballeros se reunieron rápidamente, y Nagumo se dio cuenta de que la cola del enemigo había vuelto a crecer, y lo atacó primero, utilizando repetidamente su técnica de patada perforadora. Pero quedó claro que se estaba precipitando y terminó siendo lanzado lejos. El resto del grupo intentó ayudarlo, pero avergonzado por intentar impresionar y fracasar, Nagumo se negó. Taro echó gasolina en la cabeza del animal y le prendió fuego, dejándolo desorientado. Y el golem del ama de rayo sujetó a la criatura por un momento, pero esta giró, creando un tornado para liberarse. Las 2 chicas combinaron sus técnicas para atacar, pero acabaron fallando, y Nagumo inmovilizó al monstruo, lo que permitió al grupo terminar la lucha con facilidad. Más tarde, Anima le contó a Samedari que los caballeros habían derrotado al golem del ama, y luego salió en busca de más comida. La narración pasó entonces a Taro y Hanako. En un día cualquiera, terminaron convirtiéndose en los caballeros del ratón y el caballero del lobo adiós. Y el caballero ratón se dio cuenta de que Hanako era más reservada y fría, algo que encajaba con el perfil del lobo adiós. Normalmente, las personas valientes recibían al lobo adiós, mientras que las más miedosas se quedaban con el ratón. Taro comenzó a pensar en su deseo. Por la noche, descubrió que Hanako había deseado la muerte de un criminal que había visto en las noticias. El caballero ratón no lo aprobó y le advirtió que eso tendría consecuencias, pero a Hanako no le importó y dijo que aceptaría lo que viniera. Taro deseó entonces que ella sobreviviera a una herida mortal una vez, y el caballero ratón le explicó que el deseo solo funcionaría si ella estuviera consciente en ese momento. La muerte instantánea no activaría el efecto, y en el presente, Taro ya entendía sus sentimientos por Hanako, pero ella aún no se daba cuenta. Mientras cocinaba para Yuri y Mikazuki durante una borrachera, el grupo lo animó a declararse. Samedari apareció para devolver un libro que había tomado prestado después de pasar la noche en la habitación de Yuri. Mikazuki bromeó sobre la relación entre los dos, pero Yuri y Samedari explicaron que había una razón específica para ello. Debido al calor, Samedari sugirió ir a la azotea, y más tarde Taro invitó a Hanako a subir a la azotea un día, pero ella no mostró mucho interés. Por la noche, Taro no podía dormir, pensando si debía confesar sus sentimientos o no, y a la mañana siguiente, entrenó sus habilidades inspirándose en las técnicas de Yuri. De repente, apareció otro golem de lama, esta vez con una lanza y acompañado de varios minions más pequeños. El grupo se reunió para enfrentarse a él, pero los minions acabaron avanzando y separando a los 2 hombres y las 2 chicas del resto del grupo. Decidieron acabar rápidamente con los enemigos más pequeños, mientras Samedari se enfrentaba al golem lanceiro, que equilibraba bien el ataque y la defensa, lo que dificultaba su ventaja. Yuri entró para ayudar, y Taro intentó apoyar con fuego, pero se convirtió en blanco, y gracias a las nuevas técnicas, terminó desviándose, y al ver que Hanako estaba en peligro, Taro se lanzó al frente para protegerla, y ambos fueron alcanzados por la lanza. Antes de morir, Taro decidió confesar su amor,
que Hanako ya conocía, y explotó en llamas, haciendo que el golem retrocediera, y el deseo terminó activándose y salvando a Hanako, pero el caballero alabador de Dios le preguntó por qué se sacrificó, sabiendo que ella sobreviviría. Mientras tanto, el grupo de Nagumo estaba rodeado, y fue entonces cuando apareció Mikazuki, pidiéndoles que se defendieran mientras él se ocupaba del problema. Creó plataformas para moverse, pero las convirtió en lanzas, como las de Angetsu, derrotando a varios enemigos. Los supervivientes huyeron, dejando a Mikazuki exhausto, y al reunirse, todos se quedaron impactados por la muerte de Taro. Nagumo ordenó la retirada mientras él terminaba la misión, y las chicas quedaron devastadas y Tayo estaba tan asustado que el caballero del gato negro cuestionó cómo Rayo y Nagumo lograban mantener la calma. Rayo dijo que nadie es realmente fuerte en momentos como ese, y poco después, Nagumo le pidió a su antigua asistente que se ocupara de los asuntos relacionados con Taro. Ella contó que había recibido órdenes de borrar el contacto de Nagumo del móvil de Taro y mencionó un juego, lo que levantó sospechas de que Anemos estuviera manipulando a la policía. Mientras tanto, Mikazuki entrenaba sin descanso y Hanako parecía indiferente ante la muerte de Taro. Noi reconoció a Taro como un verdadero caballero dispuesto a sacrificarse a pesar de saber que ella sobreviviría, y de repente, Anima se acercó a Yuri ofreciéndole poder, y él aceptó y fue llevado ante Yaoi. Anima dijo que lucharían para decidir quién heredaría el poder del caballero legendario. Los dos estuvieron de acuerdo y no se contuvieron, y Yaoi usó espadas de madera controladas a distancia, mientras que Yuri intentaba avanzar, pero fue repelido y derribado. Noi se dio cuenta de que Yuri aún no tenía la determinación necesaria, incluso con la fuerza de Angetsu, y empezó a pensar en dejar que Yaoi se quedara con el poder, pero Anima la transformó en un dragón. Yaoi dijo que le gustaba y que lo detendría si fuera necesario, y poco después el grupo regresó. Mientras tanto, Hanako, enfadada, intentó ignorar al mantis religiosa, como Yuri había hecho anteriormente, pero no lo consiguió y salió de casa sin paraguas, a pesar de que estaba lloviendo. Yuri fue al campo para tapar los agujeros que había cavado y allí se encontró con Mikazuki, que se ofreció a ayudarle. En el camino de vuelta, se cruzaron con Angetsu, y Mikazuki le dio una rápida patada en la cara. Yuri atacó usando sus poderes y le dijeron que Animus había ido demasiado lejos. La figura se reveló y, en realidad, era un golem de 11 ojos. Yuri, sin entender dónde estaban los golems de 9 y 10 ojos, se sorprendió cuando el de 11 habló y le contó que ya se habían cruzado con el de 10 ojos. Poco después, el de 11 ojos se transformó en Samedari, y los dos decidieron retirarse por el momento. Más tarde, Yuri se lo contó a Nagumo, recomendándole que comprobara cuidadosamente las habilidades de todos antes de tomar cualquier decisión. Mientras tanto, Hanako se encontró con la aparición de Taro. Los dos se sentaron a charlar, recordando algunas cosas del pasado, y Hanako recordó que, cuando eran niños, Taro siempre estaba cerca, pero era el primero en llorar cada vez que pasaba algo. Incluso cuando ella se hacía daño, era él quien derramaba lágrimas por ella. Parece que con el tiempo él absorbía toda su tristeza, y ella se veía a sí misma como una hermana mayor que tenía que cuidar de él, e incluso imaginaba que los dos irían juntos a la universidad. Pero cuando Taro decidió terminar la secundaria y dedicarse a la gastronomía, Hanako comenzó a perder su propio rumbo. Ella sonreía por él, pero al ver su felicidad genuina, sentía un vacío por dentro, y en un intento por recuperar sus emociones, decidió quedarse a su lado. Aunque sabía que ese Taro no era real, Hanako le agradeció su presencia, ya que le ayudó a recuperar su equilibrio emocional. El golem se marchó diciendo que la próxima vez estaría en el campo de batalla, y poco después volvió a aparecer el golem de 9 ojos, y todo el equipo se reunió vestido de negro para rendir homenaje a Taro. Sin embargo, Midari no pudo aparecer, y preparada para lo que estaba por venir, Hanako se cortó el pelo y decidió dejar atrás su forma de ser estudiosa para convertirse de verdad en una guerrera. Mikazuki comenzó a sospechar que los enemigos menores formaban parte del plan del golem de 10 ojos, lo que mantuvo al grupo alerta contra ambos. En ese momento, Nagumo e Yaoi asumieron sus formas legendarias nocturnas para entrar en combate. Hanako se acercó a Animus y le pidió que dejara el golem de 9 ojos a su cargo. Animus dijo que lo pensaría. Durante la lucha, Ii y Nagumo lograron bloquear el arma del golem, mientras que Mikazuki lanzó un ataque con lanzas. Rayo colocó otro golem en el camino para bloquear la lanza de la criatura, rompiéndola, y con el ataque conjunto, obligaron al monstruo a retroceder. Pero al final de su recorrido, Hanako ya lo estaba esperando, disparando una serie de estacas de hielo y poniendo todo su sentimiento en el golpe final. Noe comentó que, aunque Rangetsu y el Caballero de la Espada eran muy respetados, Taro era querido de una manera especial por todos, e inspirada, Hanako decidió ir a la escuela de cocina en su lugar. Un día de clase, Mikazuki sorprendió a Yuri ofreciéndole el pico falso y muy bien pagado. Curioso, aceptó y lo llevaron a una oficina donde trabajaría como guardia de seguridad. El jefe, que ya conocía a los hermanos,
Contrató a Yuri en el acto, solo por saber que era aprendiz de Rangetsu. Después de comer un buen bistec, Mikazuki llamó a Samedari para que se uniera a ellos, y ella llevó consigo a Anima. Durante la comida, Mikazuki contó que cuando él estaba en la escuela secundaria, Rangetsu ya asistía a la universidad. Él siempre se jactaba de sus peleas callejeras, pero Rangetsu le decía que eso no tenía ningún valor para conseguir un trabajo. Para demostrarlo, Rangetsu le mostró a Mikazuki que aún le quedaba mucho por aprender, y Mikazuki atribuyó la derrota a la diferencia de edad, por lo que Rangetsu sugirió una revancha en el futuro. Aún así, Mikazuki pensaba que Rangetsu ocultaba un secreto y comenzó a seguirlo, y fue entonces cuando Mikazuki terminó rodeado por una pandilla, que pensaba que estaba espiando a Rangetsu para alguien. Durante el interrogatorio, provocó a los chicos y terminó siendo capturado. Querían saber cuál era su relación con Rangetsu, que estaba interfiriendo en sus negocios. Al final, Rangetsu apareció y derrotó a toda la banda él solo y salvó a Mikazuki, quien luego lo presentó al jefe que se encargaba de la seguridad y la resolución de conflictos, y vio su potencial y le pidió a Rangetsu que lo entrenara. 6 años después, Mikazuki ya era lo suficientemente fuerte como para desafiar al propio Rangetsu en un reñido duelo. Reconociendo su talento, Rangetsu comenzó a llevarlo a trabajos temporales. Después de eso, la escena cambia a Samedare durmiendo mientras Yuri marca una revancha con Mikazuki para el fin de semana. La animadora declaró que el ganador podría salir con Samedare, y esa noche, Noi le preguntó a Yuri si creía que podía ganar, y él respondió que necesitaba ganar porque quería entrenar más con Mikazuki. El fin de semana, Mikazuki comentó con las chicas sobre el duelo, y el animal de Subaru, Lee, sugirió que el cuervo de Mikazuki dijera algo, pero Mikazuki dijo que la última vez que dijo algo fue cuando estaba dando una vuelta por la India. Allí, terminó viendo a una chica bailando en la calle, pero como no tenía nada que darle, ella le pidió pan y las chicas pensaron que Mikazuki era muy raro. Mientras tanto, Tayo entregaba libros a los golems de barro de 11 ojos para que aprendieran más sobre el mundo. Los pequeños golems de 10 ojos seguían apareciendo de la nada, haciendo que los caballeros sintieran su presencia. Al ver la enorme cantidad de enemigos, sospecharon que había un núcleo central y que, mientras no fuera destruido, las muñecas seguirían apareciendo. Samedare avanzó y acabó con todos hasta que no quedó ninguno, y Animus se rió y retrocedió. A pesar de la lluvia, Mikazuki no quiso posponer la lucha y los dos acabaron entrando en el dominio de Anima, que quería ver el combate. Yuri se quitó las gafas y se lanzó al ataque, mientras que Mikazuki montó su formación especial para moverse por el aire. Yuri contraatacó y le golpeó, lo que hizo que la pelea fuera aún más intensa, y Mikazuki se dio cuenta de que Yuri finalmente se estaba divirtiendo. Entonces, fue derribado con fuerza al suelo y el duelo terminó, y Mikazuki regresó a su dojo. Admitiendo que le había gustado la pelea, Mikazuki se reunió con las chicas y comentó que Yuri probablemente estaría saliendo con Samedare, pero Ikimachi dijo que ya estaba rodeado de chicas y que no necesitaba ir tras ella, así que Mikazuki decidió divertirse de una vez con lo que tenía. Yuri, por su parte, se arrepintió de tener que pagar la cuenta por el apetito de Samedare y Anima. Al día siguiente, los caballeros se reunieron y Rayo reveló que había descubierto parte de las reglas del juego. Cada monstruo tenía un nombre único y aparecía en un mes específico, y calculó que había 12 monstruos y que, hasta ahora, solo el 9º había sido derrotado. Después de eso, la escena cambia a Ikimachi y Subaru, ya que cierta noche, mientras Yuri comía ramen, se encontró con Ikimachi y Tayo. El joven les preguntó qué deseos habían pedido, pero Ikimachi guardó su secreto mientras que Yuri contó el suyo. Tayo buscaba inspiración, ya que aún no había usado el suyo, y más tarde, Subaru ordenó la habitación de Ikimachi, ya que era extremadamente desordenada y esa noche Ikimachi entrenó intensamente, ya que pensaba que no tenía talento para las cosas intelectuales como Subaru, Yuri o Rayo. Así que quería aumentar su fuerza para proteger a Subaru. Su animal, llamado Ron, le dijo que si acababa siendo demasiado fuerte, Mikazuki podría querer enfrentarse a ella también, y ella respondió que, si eso ocurría, podría alejar a Subaru de Mikazuki. 6 meses antes, Ikimachi conoció a Ron y se lo presentó a Subaru, pero ella ya había conocido a Lee, y las dos llevaron a sus animales al maestro, que les dijo que escucharan lo que tenían que decir. Ese mismo día, las dos hicieron sus deseos para garantizar la felicidad de la otra y, mientras tanto, Tayo volvió a entregar libros al golem de 11 ojos, pero los pequeños golems de barro aparecieron de nuevo y atacaron con todo, obligándolos a huir. Los caballeros se reunieron una vez más para destruir a esas criaturas, pero aunque la misión no era precisamente complicada, nadie estaba seguro de si alguno de esos monstruos lograría escapar. Sin embargo, Samedari se dio cuenta de que eran más resistentes que antes. Al día siguiente, durante una caminata, Yuri fue abordado por Noe, quien le preguntó qué pensaba hacer con respecto a la confesión de Yaoi. Yuri fingió no saber de qué estaba hablando y dijo que no quería discutir el tema. Poco después, se topó con Yaoi de nuevo, a pesar del ambiente extremadamente incómodo, y Yaoi decidió actuar como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, Tayo llevó al golem de 11 ojos al cine, con la intención de que aprendiera más sobre el mundo.
La criatura reflexionó que, a pesar de estar hecha de arcilla, podía sentir cosas, no empatía por las pérdidas, sino una fuerte curiosidad y deseo de conocer. También notó que Tayo no tenía una relación muy cercana con los otros caballeros. Los dos pasaron el día juntos y la criatura de 11 ojos logró cambiar de lugar con Tayo por un día, solo para ver si alguien notaba la diferencia. Más tarde, Tayo subió a la montaña y se encontró con Animus, quien le entregó un saco de dormir para pasar la noche. Tayo recordó cuando conoció al caballero de la lechuza, en una época en la que quería ver cómo todo era destruido y eso atrajo a Animus hacia él. Animus le contó que el antiguo caballero de la lechuza también le había servido y luego le ofreció una alianza. A la mañana siguiente, el golem de 11 ojos regresó, dándose cuenta de que las películas y la vida real eran completamente diferentes, y de repente los pequeños golems de arcilla aparecieron de nuevo y comenzaron un ataque, obligando a los caballeros a reunirse, y pronto se dieron cuenta de que los enemigos eran más fuertes y numerosos. Rayo pidió a todos que se retiraran, ya que quería hacer una prueba. Envió un clon de arcilla a la lucha, pero este fue fácilmente derrotado, ya que las criaturas eran mucho más poderosas, y sin otra opción, Rayo activó el sistema de autodestrucción del clon para acabar con ellas de una vez por todas. Unos días después, Mikazuki corría por la montaña y encontró a Tayo atrapado en una de las antiguas trampas de Yuri. Cuando le preguntó qué hacía allí, Tayo, temeroso de ser descubierto, dijo que estaba entrenando y Mikazuki le creyó. Ese mismo día, Yuri volvió a encontrarse con las dos chicas en una tienda de ramen. Poco después, Tayo acompañó a Mikazuki a la casa de Yuri para tomar algo. Al ver a las chicas allí también, Yuri les dijo que quería devolverles el libro del maestro. Terminaron comiendo juntos y Tayo parecía disfrutar de ese ambiente animado. Más tarde, Mikazuki llevó a los tres niños a casa. Las chicas le entregaron el libro del maestro a Tayo diciendo que ya habían aprendido todo lo que necesitaban. Cuando se marcharon, Mikazuki comentó que los padres de Tayo podrían estar preocupados, pero él respondió que su familia era todo lo contrario. Poco después, el padre de Tayo llegó a recogerla y Mikazuki se marchó. Después de eso, Tayo le pidió al golem de 11 ojos que no se entrometiera tanto, aunque sabía que solo estaba preocupado. La criatura dijo que quería leer el libro, pero Tayo decidió que él sería el primero en leerlo. Ella aún tenía esperanzas de que el martillo cayera sobre el mundo y, días más tarde, los caballeros volvieron a enfrentarse a esas criaturas, que estaban aún más evolucionadas. Vieron a una diferente en medio del grupo y se dirigieron directamente hacia ella, y Samidari se sorprendió cuando esa criatura se transformó en un personaje de dibujos animados que le encantaba. Con un rápido corte, la criatura abrió paso para que otros monstruos separaran a los caballeros. Pero la mayoría logró manejar la situación, y con Hanako usando una fuente de agua para sus poderes, los tres niños se reunieron para separarlos. Solo Samidari y los dos jinetes legendarios se enfrentaron al golem de 11 ojos, y Nagumo le pidió a Yaoi que ayudara al resto. Pero ella terminó convirtiéndose en el objetivo del monstruo, lo que obligó a Samidari y Nagumo a protegerla. Mientras tanto, Yuri prefirió no luchar y utilizó su habilidad para encontrar a todos, y terminó cruzándose con Camille, de Mikazuki, que tenía la misma idea. Los tres niños habían bajado la colina, pero Subaru se torció el tobillo durante la huida y se escondieron en una cueva. Yaoi encontró a Hanako y la rescató, para luego reunirse con el grupo, y la criatura de 11 ojos tomó la forma de Isami para impedir que Samidari atacara. Cuando Nagumo avanzó, ella se transformó en la imagen de su hijo, pero él no cayó en ese truco barato y le dio una patada sin dudarlo. Rayo llegó montado en su creación de arcilla para ayudar a Samidari y Nagumo, y mientras tanto, en la cueva, Tayo estaba convencido de que moriría si se quedaba allí. Ella no sabía si sus emociones la traicionarían, pero tampoco le importaba su propia vida si era para seguir sin amor. Rikomachi, irritado por esta actitud, le dio un puñetazo a Tayo y le dijo que dejara de rendirse tan fácilmente, animándola a crear buenos recuerdos. Cuando le preguntó por sus poderes, Tayo le contó que podía revertir el tiempo de cualquier cosa, pero solo un poco, y Rikomachi le pidió que usara esa habilidad en el tobillo lesionado de Subaru. La habilidad funcionó y la herida se curó, pero los monstruos encontraron la cueva. Afortunadamente, Mikazuki e Yuri llegaron a tiempo para ayudar. Con una nueva motivación, el grupo logró escapar y Yuri atrajo a los monstruos a una de sus trampas, y con la ayuda de las dos chicas, lograron aplastarlos, y exhausta Yui fueron llevadas a casa por Hanako. Mientras tanto, la creación de arcilla de Rayo fue destruida y la criatura de 11 ojos seguía siendo fuerte. Animus apareció y decidió poner fin a la lucha por el momento, ya que sus secuaces necesitaban recuperarse. En la conversación posterior a la batalla, Rayo reveló que la criatura de 10 ojos tenía una forma central que se replicaba sin cesar, y que probablemente Animus la había escondido en algún lugar, ya que no la encontraron. Tayo pensó en el pasado y lamentó no haber comprendido ante su poder, creyendo que podría haber salvado a Taro. Al regresar a casa, le preguntó a Kuruja sobre el antiguo caballero Kuruja, y ella le explicó que, tras perder a sus compañeros, él se vio consumido por la culpa y se volvió contra Animus, pero acabó siendo asesinado rápidamente. Kuruja dijo que no interferiría en las decisiones de Tayo, es decir, si se aliaría con Animus o lucharía contra él. Al llegar
llegar a casa, Tayo se encontró con la criatura de 10 ojos en el armario y luchó con todas sus fuerzas. Aunque herida, consiguió derrotarla. Animus apareció declarando que Tayo era el último caballero legendario y arregló su casa. También comentó que su hermano menor había despertado la habilidad de ver creaciones de arcilla y había sido el primero en presenciar su valentía. Más tarde, Animus visitó a Tayo, sin molestarse por la traición. Ella le dijo que nunca había confiado plenamente en ella y se marchó. Hanako llamó a Tayo y le dijo que ya sabía lo de los poderes y el motivo por el que se había alejado, y ella le aseguró que no le culpaba por la muerte de Taro, ya que él ya no tenía salvación. Tras la llamada, Tayo se quedó dormida. Días después, Rayo dijo que no tenía ideas para nuevas creaciones y pidió ayuda al grupo, y ellos hicieron algunos bocetos y se fueron a casa. En el camino, Rayo se encontró con Animus y su equipo, y la criatura de 11 ojos le exigió que creara algo poderoso para luchar. Animus terminó burlándose y dijo que los caballeros podrían ser asesinados fácilmente e intentó una vez más reclutar a Rayo, pero él terminó rechazando la oferta. Animus se creía un dios, pero Rayo prometió que lo traería de vuelta a la realidad. Después de eso, las dos chicas invitaron a Tayo a comer ramen, mientras que Rayo regresó a casa para trabajar en un nuevo proyecto. Al día siguiente, Rayo reunió a todos para mostrarles su nueva creación basada en el dibujo de Yuri. Yaoi y Mikazuki se ofrecieron para probar su fuerza, y Yaoi ya estaba concentrada desde el principio y lo destruyó todo de un solo golpe, demostrando que aún estaba lejos de enfrentarse a la criatura de 11 ojos. Al día siguiente, Rayo le pidió consejos a Yuri sobre cómo estimular la creatividad, y Yuri le sugirió cavar hoyos, diciendo que era extremadamente relajante para él. Aunque simple, esta práctica ayuda a Yuri a mejorar su condición física. Pasaron la tarde cavando y, al final, Rayo se sintió un poco más inspirado. Tan pronto como regresó a casa, Yuri recibió una noticia devastadora. Su abuelo había fallecido en un accidente. A pesar de haber deseado que se recuperara de su enfermedad, el destino volvió a actuar de la forma más cruel, lo que llevó a Yuri a reflexionar sobre cómo la vida y la muerte siguen su propio curso. Durante el velatorio, la prima de Yoshi le contó que su abuelo solía escribirle cartas, pero que muchas acababan devolviéndose sin siquiera ser entregadas. Entonces le entregó esas cartas a Yuri. Al leerlas, se dio cuenta de que todas estaban llenas de preocupación y preguntas sobre cuándo volvería a visitarlo. Más tarde, fue al almacén y encontró las cadenas que lo habían aprisionado en el pasado. Decidido a dejarlo todo atrás, las tiró y decidió perdonar a su abuelo por todo el sufrimiento causado. Esa misma noche, Yuri soñó que hablaba con su abuelo. En medio del sueño, el abuelo se fue junto al padre de Yuri, lo que le hizo correr tras ellos, hasta que se dio cuenta de que todo no era más que un sueño. En el subconsciente de Samidare, Yuri llegó a una puerta donde encontró a la anima. Ella le dijo que solo había podido entrar allí porque Samidare lo había invitado, pero como su control sobre el espacio no era total, los recuerdos de ese sueño generalmente se perdían al despertar. Sin embargo, la anima afirmó que podía permitir que Yuri conservara esos recuerdos y entonces le propuso un desafío. Dio a entender que la clave de su culpa estaba empezando a formarse, pero no reveló la razón por la que lo había elegido. Yuri atravesó la puerta y comenzó a subir las escaleras hasta encontrarse con Ranguedos, y esa escena era idéntica al sueño que Ranguedos había mencionado antes, y su papel allí era impedir el paso de Yuri. Sin otra opción, los dos iniciaron una intensa lucha, y Ranguedos reconoció que Yuri había aprendido bien las técnicas que le habían enseñado, pero destacó que su cuerpo aún no se había adaptado por completo. A pesar de que Ranguedos dominaba el combate, Yuri utilizó su recurso más poderoso y esparció su energía por todo el cuerpo para ganar más velocidad y fuerza, impresionando a Ranguedos por haber dominado esa técnica y permitiendo así que Yuri derrotara a su antiguo rival y amigo. En el segundo escalón, Yuri se encontró con su maestro, que estaba allí solo para observar, y le preguntó por los dos niños, y Yuri le dijo que estaban bien. Tras un rápido apretón de manos, continuó subiendo y, en el tercer escalón, apareció el ánima y lo recompensó con un beso por superar los obstáculos. Ella dijo que Samidare lo perdonaría, pero le recordó que él todavía le pertenecía. En lo alto de la escalera, Yuri finalmente se encontró con el martillo, y al día siguiente, la criatura de 11 ojos apareció de nuevo, haciendo que los caballeros se reunieran para luchar. Sin Samidare ni el propio Yuri presentes, el monstruo adoptó la forma de un héroe clásico de los dibujos antiguos, lo que dejó a Nagumo muy sorprendido. Él ya había interpretado a un villano contra un héroe muy parecido a este, así que decidió luchar, pero fue por nostalgia. Pero este héroe era mucho más resistente y peligroso de lo esperado, y las dos chicas tuvieron que intervenir para salvar a Nagumo. Mikazuki atacó, pero sintió el dolor de golpear el cuerpo extremadamente duro de la criatura. Yaoi tampoco pudo causarle daño, lo que obligó a Tayo a curar a todo el mundo, y Hanako creó hielo para hacerla resbalar. Mientras tanto, Rayo lanzó una nueva marioneta hecha de arcilla, equipada para disparar sin cesar contra el enemigo.
Cuando el polvo se asentó, el golem seguía intacto y declaró que esa marioneta aún no era capaz de vencerlo. Les dio 10 días para crear un aire más fuerte y amenazó con matar a sus familias si fallaban. Tras marcharse, Nagumo decidió enfrentarse a él de nuevo tras el plazo, y 2 días después, Yuri regresó y se enteró de la batalla programada para dentro de 8 días. También se dio cuenta de que el martillo había cambiado un poco. Mientras tanto, las dos chicas buscaron a Mikazuki para probar las combinaciones de poderes. Hanako fue a ver a Yaoi para aprender a cocinar, y la estrategia final dependía de Rayo y su nueva marioneta. Hanako sugirió que Yaoi llamara a Yuri para entrenar con ella, ya que su agilidad ayudaría en las pruebas para capturar oponentes. Emocionado por dominar su nueva velocidad, Yuri entrenó duro, a pesar de que ella lo contuvo varias veces con su poder. Entrenaron hasta la noche y, cuando Yaoi lo invitó a cenar, en medio de la comida, ella, sin rodeos, le preguntó qué haría con su confesión. Yuri dijo que la había escuchado, pero que no entendía la siguiente parte, y Yaoi reveló que sabía de los planes de él y Samidare para destruir el mundo. Él respondió que eso solo se plantearía después de derrotar a Animus y que, por ahora, podían ser amigos. Ella afirmó que haría todo lo posible para impedirlo y que, si lo conseguía, él tendría que salir con ella, a lo que Yuri respondió que lo pensaría. Mientras tanto, el golem de 11 ojos terminó de leer el diario del maestro y reflexionó sobre lo que lo diferenciaba de los humanos. Al mismo tiempo, Rayo parecía haber encontrado una solución para crear una nueva marioneta, y en la siguiente batalla, las dos chicas y Mikazuki utilizaron su nueva habilidad, reforzando las bocas del ataque con sus poderes, creando lanzas que fueron lanzadas contra el golem, pero aún así este resistió. Samidare avanzó con una patada hacia los demás, obligándolos a adoptar la nueva forma de 9 ojos. Hanako utilizó el fuego que había aprendido con Taroi, junto con Yaoi, derribó al enemigo, y el golem volvió a su forma original. Este invocó un martillo y derribó a Nagumo, pero Yuri lo lanzó hacia Samidare, quien le asestó otro golpe, aún insuficiente. Entonces, Rayo entró en acción y le preguntó al golem qué había estado haciendo en los últimos días, y él respondió que había estado leyendo. Rayo concluyó que después de cada transformación, necesitaba recuperarse, y afirmó haber descubierto la verdad sobre las marionetas de arcilla. Invocó 3 a la vez, atrapando y dominando al golem, y antes de ser destruido, el golem preguntó cuál era su verdadera naturaleza. Rayo le explicó que eran un reflejo del corazón de quien lo había creado, y que su afición por la lectura reflejaba el deseo de conocimiento del anima. Satisfecho, el golem se despidió antes de desintegrarse junto con las marionetas de Rayo. El Animus también acabó retirándose, y las chicas decidieron crear una técnica conjunta para enfrentarse al próximo golem de 11 ojos. Rayo les pidió que miraran al cielo, donde apareció otra arma creada por el anima para combatir el martillo. En los días siguientes, entrenaron para unir sus poderes, pero el control aún era difícil, y por la noche, Taigyo se encontró con Animus, que lamentaba la destrucción del golem por recordarle a sí mismo. La historia se remontó al pasado, cuando Animus y Anima perdieron a su familia en una tragedia. Se fueron a vivir a una instalación de investigación, donde el director se encariñó con ellos e incluso quiso adoptarlos. Sin embargo, se reveló que el desastre había sido causado por el propio Animus, que creía que sus poderes eran especiales y podían destruirlo todo. Anima intentó detenerlo y quiso sellar sus poderes para vivir en paz, creyendo que él podría convertirse en un erudito por su afición a la lectura. Pero al día siguiente, el director animó a Animus a utilizar sus habilidades para la investigación. Convencido, empezó a creer que era un dios, creó un martillo y destruyó las instalaciones, sembrando el caos por todo el mundo. De repente, el espacio se rompió y los dos viajaron en el tiempo hasta el presente. Animus pretendía destruir el mundo una vez más, pero Anima lo impidió. Anima trajo a Animus a la Tierra y lo desafió a un juego, pero una y otra vez, Anima fracasaba y eso resultaba en la destrucción de la Tierra, repetidas veces. Pasaron más de 100 años hasta que Anima se cruzó en el camino de Samidare. En ese momento, Samidare no tenía ni idea de quién era realmente Anima, ni de lo que buscaba, y Anima intentó negociar ofreciéndole concederle un deseo, pero Samidare no tenía nada en mente que pedir. Por eso, la Anima comenzó a seguirla y a observar sus pasos. Un día, mientras la madre de Samidare y Isame estaban fuera, Samidare decidió salir a divertirse con la Anima. Durante ese paseo, las dos se encontraron con un perro agresivo, y fue en ese momento cuando apareció Yui. Este encuentro fue la primera vez que se vieron. En ese momento, Yui pensó en llevar a Samidare, que estaba perdida, a la policía, ya que confiaba en la corporación debido al trabajo de su padre. Pero Samidare salió corriendo, ya que se veía a sí misma como alguien que sería arrestada. Cuando la Anima fue tras ella, Yui la acusó de ser una secuestradora. Le tiró un globo de agua y se llevó a Samidare de allí. Entonces Yui le dijo a Samidare que la policía no era mala y le reveló su sueño de seguir la carrera de su padre. Poco después, la Anima alcanzó a las dos y se presentó como guardiana de Samidare. Hizo levitar a Samidare y se teletransportó, dejando a Yui creyendo que todo había sido su imaginación. Más tarde, Samidare se enteró del plan de 7 años de la Anima y decidió usar el deseo para volver a encontrar
derrotar a Yui algún día. Esta elección acabó arrastrándola a la misma situación en la que se encontraban todos los demás. En el presente, los caballeros llevaban 2 semanas entrenando para unir sus fuerzas, pero el golem de los 12 ojos aún no había aparecido. La anima apareció y les avisó de que tendrían un mes libre para hacer lo que quisieran, pero que al final de ese plazo, el golem y el martillo de Animus destruirían el mundo junto con su arma. El tiempo pasó rápido y llegó el día final. Durante la noche, Animus entró en los sueños de todos y fijó un punto de encuentro para teletransportarlos al campo de batalla definitivo. Cada caballero se preparó y resolvió los asuntos pendientes antes de reunirse. Poco después, todos estaban en el punto de encuentro habitual. Animus apareció por sorpresa, saludó rápidamente y teletransportó al grupo, dejando solo a Anima y Samedare atrás. Llevó a los caballeros a una región apartada, pero se dio cuenta de que se había olvidado de alguien allí. Salió y les dio un momento de privacidad, y Yuri se preguntó qué sería de ellos después de la lucha. Noi respondió que, independientemente del resultado, todos seguirían caminos diferentes cuando terminara la batalla. Fue entonces cuando el golem de 12 ojos apareció detrás de la montaña. Era inmenso y su tamaño facilitaba el golpe. El grupo terminó usando una técnica conjunta que les llevó más de un mes perfeccionar. Entonces, un rayo de luz colosal arrancó uno de los brazos de la criatura. Mientras todos se preparaban para otro ataque, el Samedare cayó del cielo y asestó un golpe tan fuerte que derribó al golem al instante. Rayo se separó para ayudar a Samedare, creando el tiempo suficiente para que el resto lanzara la siguiente ofensiva. Invocó al golem en forma de caballero gato negro y, al ver esto, Nagumo reflexionó que el destino realmente estaba siendo moldeado por 2 niños y se dio cuenta de que había sido presuntuoso al pensar que solo los adultos debían luchar. Juntos, dispararon un segundo rayo de luz, destruyendo la parte superior del golem, y apareció una aldea en el lugar donde cayó. Pero Anima explicó que solo era una creación de Animus. Animus decidió activar su martillo y Anima envió a Yuri al espacio. Ella dijo que él tenía una conexión con ella y con el Samedare, por lo que, como ninguno de los dos tenía suficiente energía, él debía tomar el control. Para ello, tendría que unificar los fragmentos de su propia alma y, cuando confió en el proceso, los caminos se formaron ante él. El primer fragmento representaba un momento en el que perdió la fe en las personas y se convirtió en cadenas que lo ataban. El segundo, en forma de lanza, le recordaba el instante en que recibió el poder del Angetsu, y el tercero, una capa, lo llevó hasta un botón de activación del arma. Lo accionó y consiguió bloquear el ataque, pero el escudo se rompió y el arma quedó destruida. En ese momento, el Samedare utilizó los pedazos del arma de Anima para crear un golem con su apariencia. El golem acabó destruyendo el martillo y absorbió sus fragmentos para hacerse más grande. Animus se sorprendió, pero no se rindió y teletransportó a sus caballeros al cielo. Estos redujeron la caída utilizando la técnica de Yuri. Mikazuki le dio una patada en la cabeza a Animus, que reaccionó creando esferas de ataque. Anima se dio cuenta de la barrera que rodeaba la isla y le pidió a Samedare que la pisara de vez en cuando para distraerlo. Mientras tanto, Nagumo se zambulló para atacar y Animus cambió de lugar con Hanako, haciendo que Yaoi la llevara a un lugar seguro. Las dos atacaron a Animus, revelando su poder de regeneración, y Mikazuki protegió a las chicas mientras Samedare seguía atacando la barrera e incluso el gato de rayo estaba ayudando. El villano intentó recuperar el poder de Tairyou, pero ella utilizó su deseo para curar al grupo e impedirlo. Irritado, Animus destruyó el golem de rayo y este adoptó una forma oscura y poderosa. Samedare embistió contra la barrera y logró romperla, y en el enfrentamiento final, Hanako congeló uno de sus brazos mientras Rayo y los niños defendían al grupo. El caballo de Nagumo, Dark, le permitió montarlo y así logró golpear a Animus. Sin entender cómo había sido derrotado, se dio cuenta de que la razón era el Samedare. Antes de que pudiera reaccionar, Animus atravesó su cuerpo con el arma que llevaba a Yuri. En sus últimos instantes, Animus admitió que era un mortal y no un dios, y dijo que creía que si Animus aún tenía ganas de comprender más sobre el universo, podría reencarnarse en otra vida para continuar su búsqueda. Cuando Animus se fue, Anima no pudo contener sus lágrimas, lamentando profundamente no haber podido detenerlo antes. Explicó que la isla seguiría existiendo porque el Samedare la mantenía en pie. Con la ausencia de Animus, el foco de la batalla pasó a ser entre el grupo y Samedare. En ese momento, Samedare y Yuri revelaron cuál era su plan inicial: destruir completamente la Tierra. Mientras Samedare controlaba su gigantesco golem, Yuri se preparaba para enfrentarse solo a los caballeros. Avanzó rápidamente derribando a Nagumo y Yaoi, y terminó neutralizando incluso a Rayo, que era el oponente más peligroso en ese momento. Yuri dejó claro que cualquiera que quisiera detener a Samedare tendría que pasar por encima de él, y Hanako decidió alejarse para resolver otro asunto. Mientras tanto, 2 chicas permanecieron cerca de Mikazuki para asegurarse de que, aunque estuviera herido, no se metiera en la pelea. Ahora solo 2 legendarios jinetes de las bestias se enfrentaban a Yuri.
Se abalanzó sobre Nagumo, lanzándolo contra Yaoi, y luego los criticó por haberse preparado solo para luchar contra golems de arcilla y no contra personas reales. Pero Nagumo afirmó que lucharía contra Yuri con todo lo que tenía, aunque eso significara romper algunos huesos, ya que ese era el papel de los mayores, enseñar una lección a la generación más joven. Yuri le dio las gracias y le pidió que no se lo tomara con calma. Mientras tanto, Hanako buscaba agua para intentar atrapar a Yuri, pero él logró esquivarla. Yaoi creó más restricciones y logró mojarlo, pero Hanako no tenía fuerzas para congelar el agua. Mikazuki intentaba despertar a Tayo, ya que ella podía curarla, pero en medio de toda esa confusión, Yuri levantó accidentalmente la falda de Yaoi, lo que la enfureció y la llevó a atacarlo con toda su fuerza. Él logró escapar por los pelos. En ese momento, Yuri le dijo a Yaoi que no podía corresponder a sus sentimientos, porque amaba a Samidare y quería ser el único en impedirlo. Samidare ya había previsto que esto sucedería y entró en la batalla, recordando momentos especiales que había tenido con Yuri, como en su cumpleaños, cuando le contó por primera vez sobre su enfermedad y cómo no podía vivir sin el ánima. Cuando supo que Yuri había heredado el poder de Angetsu, entendió que esa lucha era inevitable, y también se dio cuenta de que Yuri estaba más optimista y disfrutaba más de la vida. Aunque estaba feliz con sus nuevos amigos, deseaba que el tiempo se detuviera para poder vivir todo eso por más tiempo. Pero el tiempo no se detiene y Yaoi llegó a contar que conocía a alguien que había sufrido mucho por la pérdida de un ángel querido, pero que había logrado seguir adelante y encontrar la felicidad de nuevo, demostrando que quien merece ser feliz recibirá esa oportunidad. Poco a poco, Samidare se dio cuenta de que Yuri estaba siguiendo adelante junto con todos y que ella se estaba quedando atrás. Pensó que todos encontrarían la felicidad en un lugar en el que ella no estaría. De repente, ella despertó de su ensimismamiento y se dio cuenta de que había golpeado a Yuri lanzándolo lejos. Él consiguió coger su arma y la capa, que de repente desaparecieron y se transformaron en un poder que hizo evolucionar a Noi. Noi acabó convirtiéndose en el caballero legendario y Yuri creía que ahora podría enfrentarse a Samidare en igualdad de condiciones. Fue entonces cuando Anima les contó a todos sobre la enfermedad de Samidare, una enfermedad incurable que la hacía vivir sin planes para el futuro, valorando solo el presente. Cuando Anima la llevó al espacio, Samidare quedó encantada con la Tierra y pensó que si destruía todo, sería solo suya. Pero con el paso del tiempo, comprendió que la Tierra fue quien le enseñó a amar, y ese cambio hizo que Samidare se replanteara todo. Llegó a la conclusión de que, independientemente del destino del mundo, no podría seguir junto a todos y, por eso, quería que Yuri fuera quien la detuviera. Los caballeros querían ayudarla, pero Anima dijo que eso dependería solo de ellos. Decididos a apoyar a Yuri, todos se unieron. Samidare comenzó a elevarse hacia los cielos para destruir el planeta, y Yuri saltó para alcanzarla, pero no lo consiguió. En ese momento, todos le ayudaron, compartiendo con él el peso de la lucha. Tayo, tras despertar, curó a Mikazuki, que se dispuso a ayudar a Yuri a alcanzar a Samidare. Yuri prometió que si su tiempo se detuviera, permanecería a su lado hasta el final, e incluso dejaría el mundo con ella si fuera necesario. Pero Samidare no quería que él se sacrificara porque lo amaba más que a la Tierra. Yuri logró traerla de vuelta, y antes de que ella se disculpara, el grupo la recibió de nuevo, y ella lloró agradecida y pidiendo perdón. Anima los transportó fuera mientras la isla se derrumbaba y las armas de Samidare se desintegraban. La lucha había terminado y Anima se inclinó pidiendo perdón por los problemas causados a todos. Los poderes de Samidare desaparecieron y Anima llamó de vuelta a los caballeros que se habían marchado. Uno por uno, se despidieron. Cuando llegó el turno de Yuri y Mikazuki, pidieron usar sus poderes por última vez en un duelo. Y Anima accedió, comprendiendo su deseo. También dijo que esperaba que Samidare viera un futuro mejor antes de partir con los caballeros de las bestias hacia un ciclo de reencarnación. Mientras tanto, Yuri y Mikazuki libraron una intensa batalla hasta la noche, con algunos espectadores incluso durmiendo. De repente, comenzó una lluvia de meteoritos, trozos del arma de Samidare cayendo a la tierra. Después de unos cuantos golpes más, sus poderes desaparecieron. Noi lloró, elogiando a Yuri como un guerrero increíble y diciendo que había sido un honor luchar a su lado. Yuri se emocionó y se entristeció por la despedida, y el pueblo de Mikazuki habló por última vez, elogiando su altruismo y deseándole la victoria. Lucharon hasta quedarse sin fuerzas y pasaron a discutir con palabras, y al final, decidieron terminar con el último golpe. Pero Mikazuki hizo trampa y dio una patada que noqueó a Yuri. Celebró la victoria, aunque fuera injusta, y los caballeros se fueron todos a casa. Samidare decidió luchar contra la enfermedad y vivir, y cuando Yuri regresó a su habitación, echó de menos a Noi. 10 años después, Yuri fue llamado por Anima del pasado para usar su arma una vez más antes de la batalla final. También quiso saber el origen de los 12 caballeros legendarios, y Anima le explicó que eran imágenes que ella y Animus habían visto en la luna. Ella contó que ambos eran del siglo 32 y descendían de Angetsu y Isame. Como Angetsu había muerto, ya no nacerían, y Yuri se alegró de que existiera un futuro en el que Angetsu e Isame fueran felices. En el presente, Yuri era un espectador, y su antiguo asistente, ahora con Nagumo, le había pasado el trabajo a él.
Tuvo que pedir ayuda a Nagumo, y Subaru, asistente de Nagumo, estaba con Mikazuki, que seguía cazando a delincuentes antes de que lo hiciera la policía. Parecía que estaban saliendo juntos, y Tayo y Anako habían abierto un restaurante de fideos. Rayo y Yaoi llevaban casados más de un año, y él era profesor universitario y mentor de Tayo, mientras que ella se ocupaba de la casa. Yukimachi se convirtió en profesor y también salía con Tayo. Samedari, tras 8 años de tratamiento, se curó hace 12 años gracias a una operación realizada por su propia madre. Pasó 2 años en Francia y ahora estaba regresando. Anima se alegró de ver a todos bien y dijo que ayudaría a mantener estable esa línea temporal. Yuri fue a buscar a Samedari y a su hermana. Confiada, ella dijo que participaría en los Juegos Olímpicos y ganaría varias medallas de oro. Yuri la llevó a reunirse con el grupo, y Nagumo pagó la fiesta, ya que había deseado ganar la lotería 10 años atrás. Samedari obsequió a todos con muñecos de los legendarios Caballeros de las Bestias, que había hecho a lo largo de los años. Así, la batalla que duró un año llegó a su fin, y todos siguieron con sus vidas. Aquí termina nuestro vídeo, espero que os haya gustado, y comentad abajo qué tipo de caballero os gustaría ser. Yo sin duda sería el caballero rata, pero bueno, me voy por aquí, que Dios os bendiga, gracias, adiós, y hasta el próximo vídeo.